Hola, muy buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estamos contentos de estar aquí, ¿verdad? Agradecidos con Dios por la vida, por la salud que nos otorga y por la amistad con las personas y bueno, por todas esas cosas buenas que Él tiene para nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Y pues ahora vamos a estar con San Juan, pero antes vamos a ir a una meditación y nuestra lectora y coordinadora es Marla el día de hoy. Así es que pues comenzamos. Adelante, Marla. Claro que sí, muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritos. Y les voy a leer la reflexión del 21 de octubre de la chequera de Dios que dice así: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Eso lo encontramos en Isaías 60:22. Las obras para el Señor con frecuencia comienzan a pequeña escala y no son menos importantes por eso. La debilidad educa a la fe, acerca a Dios y gana gloria para su nombre. El premio es una promesa de crecimiento. El grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas y sin embargo se convierte en una hortaliza y se hace árbol, con ramas que alojan a los pájaros del cielo. Podemos comenzar con uno, aunque sea el pequeño, y sin embargo vendrá a ser 1000. El Señor es grandioso con la tabla de multiplicar. Cuán a menudo le dijo a su siervo solitario: te multiplicaré. Confíen en el Señor. Cuando sean solamente uno o dos, pues Él estará en medio de ustedes si están congregados en su nombre. El pequeño. ¿Qué puede ser más despreciable a los ojos de aquellos que cuentan cabezas y pesan fuerzas? Sin embargo, este es el núcleo de una gran nación. Solamente una estrella brilla, inicialmente en la tarde, pero pronto el cielo está cubierto de innumerables luces. Tampoco debemos pensar que la perspectiva de crecimiento sea remota, pues la promesa es: yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. No habrá prisa prematura, como esa que puede verse en reuniones agitadas. Todo será a su debido tiempo. Sin embargo, no habrá ninguna demora. Cuando el Señor se apresura, su velocidad es gloriosa. Amén. Pues adelante, Víctor, con su compartir sobre esta reflexión. Gracias por ello. Bien, somos minoría. La iglesia de Dios siempre ha sido minoría y nunca ha sido mayoría. No ha sido una gran eh, conglomeración como lo fue el pueblo de Israel, que fue la congregación del desierto con más de 2 millones de personas. No puedo llamarlos fieles porque no fueron fieles, pero ellos fueron llamados por Dios para ser bendecidos por cuestiones de la heredad de Abraham. Sin embargo, Dios, a su infidelidad, a su falta de fe y a su incredulidad, les dio un castigo. Esta generación no entrará a la tierra prometida. Y por 40 años vagaron en el desierto, y aunque Él los cuidó y los alimentó, ahí murió toda esa generación que salió de Egipto, excepto, excepto dos,
Josué y Caleb. El propio Moisés no entró a la tierra prometida por su neurosis, por desobediencia. Se cegó de coraje, igual que su hermano Aarón, y fueron destituidos. Así que, ¿qué esperamos nosotros? Ser fieles. Queremos ser fieles a la palabra y entendemos que nunca vamos a ser mayoría. Nosotros no sabemos exactamente quiénes son los hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, pero exactamente no sabemos quiénes son los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en el mundo? ¿Y por qué no lo sabemos? Bueno, cuando nosotros vemos a Elías que huye de Jezabel, huye porque le prometió que lo iba a matar por haber, por haber triunfado sobre los profetas falsos y haber consumido con fuego todo el holocausto. Y 400 profetas falsos murieron, sacerdotes de Jezabel, la reina. Y él ya prometió que lo mataría a él. Y tuvo miedo y fue a esconderse a Oreb. Y ahí la voz divina le dijo, ¿qué estás haciendo, Elías? Huyo, porque Jezabel me quiere matar. Y yo fui el único que sobreviví. Y le volvió a responder la voz divina diciéndole, ¿acaso yo no tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a los ídolos? Ahí podemos entender pues que dentro del pueblo de Israel había 7,000 personas fieles que Dios tenía, pero que el propio profeta no conocía. Así nosotros no conocemos quiénes son los fieles de Dios, pero lo más importante es saber que somos fieles de Dios y que donde quiera que estemos reunidos, dos o tres, en el nombre de Él, Él estará con nosotros. Y aunque seamos pocos, Él multiplicará de acuerdo a su voluntad, porque Él es quien llama. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trae, dijo Jesús. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así que no es de nosotros decir que somos hijos de Dios. Es el Padre quien elige. Es el Padre que nos lleva al camino y es el Hijo el que nos da la formación. Así que no está en nuestras manos realmente el ser hijos de Dios. Los elegidos de Dios son sus hijos. Y ser un elegido de Dios, pues hay que tener una convicción para ello. Y conocimiento de su palabra, de su doctrina. Porque dice Romanos 8:9, dice claramente que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El que no tiene la enseñanza, la doctrina del Señor Jesús, pues no es de él. Así lo dice claramente. Y aunque hoy en día millones se hacen llamar cristianos, no lo son, porque no tienen la doctrina de Cristo. Pero lo más importante es que usted esté seguro, segura de que es hija o hijo de Dios o que desea serlo. Eso es lo más importante, porque Él también dice que Él oirá nuestras oraciones y que Él se dará a conocer con aquel
que le busca, que le busca arduamente. Él se hará presente en su vida. La fe es imposible agradar a Dios, porque es importante saber que Dios existe y que Él premia a los que le buscan con afán. Así que busquemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para que Él tenga misericordia de nuestras vidas y lleguemos a ser hijos e hijas de Dios. Y Dios multiplicará a su pueblo, porque Él es quien llama. Pues bien, gracias. Adelante, Marta. Muchísimas gracias, Víctor, por esa reflexión. Y bueno, ahora vamos a pasar a la lectura del día de hoy, que está en Juan 8:52. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, pero ya sabe que le voy a leer un poquito atrás solamente para recordar de qué se estaba hablando la semana pasada. Y dice así, les voy a leer Juan 8:48, que dice así. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso fue de la semana pasada. Y la lectura de hoy continúa de esta manera. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bueno, ahí termina esa lectura y Víctor, yo sé que le leí mucho, pero usted me dice qué sigue. Gracias, Víctor. Bien. ¿A qué vino Jesús? La mayoría habla acerca de que Jesús vino a salvar al mundo y se sacrificó por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no sea destruido, no sea muerto, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Habla de un mundo, habla de una sociedad, pero Dios había tenido una relación con Abraham. En Génesis capítulo 12 podemos ver la vida de Abraham, cómo vivía en Ur de los Caldeos, a las afueras de la ciudad, de esa ciudad pagana, vivía afuera,
no estaba dentro, y por eso se les llamaba hebreos, porque significa los de la frontera. Hebreos significa los de la frontera. Así que ellos estaban afuera de la ciudad, acampaban fuera de la ciudad, no dentro de la ciudad. Y ahí vivía Abraham. Abraham nunca tuvo que ver con los ídolos, nunca. ¿Por qué? Porque venía de Sem, de su tío Sem. Sem es quien vimos en Hebreos capítulo 7, lo vemos como Melquisedec. Sem es uno de los hijos de Noé y fue el que instruyó a Abraham en la fe. Sem era el representante de Dios en la tierra en aquel momento de la historia y fue quien instruyó en la fe a Abraham. Por eso cuando Dios le llama a Abraham, Abraham no se asusta, no pregunta quién eres tú, ¿no? Sabe que es Dios. Tenía él 75 años cuando tuvo el encuentro con Dios. Y así empezó un pacto con Dios desde la promesa de que iba a tener hijos y que se iban a multiplicar como las estrellas. Abraham salió de su tierra y de la parentela, pero llevaba consigo a su papá y él murió en una ciudad y Dios le bendijo más a Abraham cuando su padre murió. Tare era el nombre de su padre y murió. Dios le bendijo más y él tenía que caminar porque Dios le había dicho que toda la tierra que él pisara iba a ser para su descendencia. Así que se volvió un nómada. Abraham tuvo a Isaac, el hijo prometido por Dios, a los 100 años. Y de Isaac salió la promesa de la gracia. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, dos gemelos. Gemelos eran los dos, pero el más pequeño es el que iba a salir primero. Cuando sacó la mano, la partera le puso un detalle para que no, para reconocerlo. Y luego salió Esaú. Por eso su nombre se llamaba Jacob, que significa el usurpador. Aquí, dentro de esta historia, Jacob es el elegido por Dios. Y Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel fueron la congregación del desierto. Abraham tuvo muchas visiones. Y aquí Jesús revela una de sus visiones. Abraham deseó ver mi día y lo vio, dice, y se alegró. Abraham vio a su pueblo, a su descendencia en visiones. Y Dios le dijo que iba a ser esclavizado por 130 años. El pueblo, 420 o 30 años.
el pueblo. Y fue así, fue esclavizado en Egipto y fue rescatado, castigando Dios así por la injusticia de Egipto con las 10 plagas. Y las 10 plagas anunciaron la profecía del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en la última plaga, la muerte del primogénito. Y murieron los primogénitos no solamente de los humanos, sino de todos los animales, pajaritos, vacas, perros, gatos, todo lo que los animalitos que hubiera, murió el primogénito, el primero que había nacido de una de un pájaro, ¿no? Entonces, mm, con eso, cuando dijo que consumieran un cordero y pintaran en sus puertas con la sangre del cordero, iba a pasar el ángel de la muerte y a ellos no los iba a tocar. Iban a estar salvaguardados por la sangre inocente del cordero. Era una forma de perdonar sus pecados y de limpiarlos a ellos para poder llegar a la tierra prometida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la promesa, la Pascua. En Éxodos podemos ver cómo dice claramente que al día 10 apartarás a un cordero, a una ovejita, la vas a apartar y debe de ser limpia, sin ninguna mancha, sin ninguna quebradura, ni golpeada, nada de eso, pura. Y la vas a alimentar para el día 14. El 13 era el día de la preparación, pero el día 14 era el día de la Pascua, 14 de Nisan. Y anualmente se celebra la Pascua. Cada año se toma la Santa Comunión, no todos los días, de acuerdo al mandamiento. Así que la promesa del Cordero estaba hecha desde mucho antes. Eh, por eso es que aquí Jesús viene. Pero ¿para qué viene Jesús? Como el Mesías, como el enviado de Dios, el ungido de Dios, pero ¿para qué vino? ¿Cuál fue su propósito? El propósito era juicio, un juicio a la nación de Israel, pero él tenía que manifestarse como Mesías. Así que todos los milagros que él hizo, los hizo como credenciales de Dios, como frutos de que él realmente era el Mesías. Y por eso lo creyeron las personas. Cuando ya dio alimento a las gentes y la gente quería hacerlo rey, pero no era el momento. No era el momento y Jesús se desapareció de ellos. Ellos no entendían que el Mesías tenía que ser sacrificado. Por eso endureció el corazón de, de los israelitas, parte de los israelitas. En Judá estaban dos tribus, que estaba Judá, en Jerusalén, estaba Judá y Benjamín, esas dos tribus, Judá y Benjamín, y parte, parte de Levíticos, del sacerdocio levítico.
había parte de esto. Entonces, de esa tribu eran dos tribus y parte de la tribu de Leví, los que estaban ahí en Jerusalén. Y con este reino había pactado Dios con Judá, porque ya había pactado con Israel, con las 10 tribus, pero ellas se apartaron de Dios. Y Dios hizo pacto con Judá, primero con Israel, las 10 tribus, y luego hizo pacto específicamente con Judá, porque de Judá iba a salir el Mesías, de Judá. Así que la promesa de Dios y la profecía se cumplió, pero Jesús vino para anunciar que Él era el Mesías, que era el enviado de Dios. Y vuelvo a decir, el corazón de ellos fue endurecido. Significa que Dios se apartó de sus corazones. Por eso la palabra de Cristo no haya lugar en el corazón de ellos, porque ellos están amando el poder político. Ellos están tomando las decisiones, según ellos, para el bien del pueblo. Es preferible que muera uno y no muera todo el pueblo, porque si no, viene Roma y nos destruye. Ellos no pensaban que el Mesías pudiera tener el poder para hacer un reino, ¿no? Ellos aborrecían a Jesús porque los ponía en ridículo de forma constante, porque les estaba diciendo una verdad que ellos no querían comprender. Era el juicio a Judá y a la tribu de Benjamín. Así que en ese lugar está la discusión. Por eso dice, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que demonio tienes. ¿Cómo? Yo no tengo demonio. Yo vengo del Padre. Abraham vio mi día y se alegró. Aún no tiene 50 años y dices que viste a Abraham. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Explica Jesús, hablando de su preexistencia espiritual. Pero ellos no comprendieron, ellos no podían entender. El apóstol Pablo en el capítulo 10 y 11 de Romanos nos explica que el olivo real, que es Israel, tuvo que ser quebrado para poder injertar al olivo silvestre, que son las naciones, usted y yo, para ser parte de la tribu de Judá, de donde proviene Jesús. Si yo soy cristiano, soy judío. Espiritualmente soy judío. Pablo explica que no es judío el por sangre, sino por el corazón. Si mi padre es Jesucristo y él es de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, el rey de Judá, entonces esto significa que nosotros somos judíos, somos israelita espiritual, somos la Israel espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos injertados en el olivo real. Por eso dice,
no nos podemos jactar, dice el apóstol Pablo, de nuestras raíces, porque esas raíces, el pueblo de Israel, es lo que nos da vida a través de salvaguardar la palabra de Dios y darla a conocer a nuestras vidas. Bajo la gracia de Dios hemos sido engendrados por Dios. A través del bautismo hemos sido limpiados de nuestros pecados y engendrados por el Espíritu Santo. Y somos hijos de Jesucristo. Él es la cabeza y la cabeza de Cristo es el Padre. Así que como hijos de Cristo nos llaman cristianos, pero Jesucristo no cambió de religión, no hizo otra religión. Por eso se siguen guardando los mandamientos de Dios y las 7 fiestas santas, que son proféticas. Por eso tenemos la comunión cada año. Eh, Tenemos el recordatorio de que Jesucristo es el Mesías y estamos recordando de que Él va a venir, estamos recordando el advenimiento de Jesús a la tierra y estamos recordando la injusticia que se hizo con Él. Pero ahora ya no son comidas amargas o hierbas amargas. Ahora es un delicioso vino y un pan de acimo, es decir, un pan sin levaduras, cocido con aceite de olivo, amasado con aceite de olivo. Bueno, el pan sin levaduras significa cuerpo sin pecado. Por eso él tomando el pan dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es mancillado, y esta es mi sangre. El que bebe mi cuerpo y bebe mi sangre estará conmigo. ¿De qué hablaba Jesús cuando hablaba de eso? Haciendo estas cosas me recordarás cada vez que llegue la Pascua anualmente. Jesús, como judío, iba cada sábado, como era su costumbre, a la sinagoga, guardando así el cuarto mandamiento. Jamás lo acusaron de haber fallado en sábado en el sentido de visitar la sinagoga. Lo acusaban de sanar a la gente en sábado porque decían que eso era un trabajo. Pero no. Eh, Jesús les hacía ver que sus reglas estaban mal, que ellos, por causa de su codicia, habían pisoteado el mandamiento de Dios. Y les pone un ejemplo. Ustedes dicen, cualquier persona que done su dinero al templo es corbán. Corbán es como una santificación. Y es corbán. No importa que no alimente a sus padres. Tendrá que decirle a sus padres, no, no tengo que darte porque lo entregué al templo. Es corbán. Y así dice, por sus tradiciones, porque ese no era un mandamiento, era una tradición de ellos. Por sus tradiciones quebrantan el mandamiento. ¿Qué mandamiento? El número 5. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta tierra. Y ellos no honraban a sus padres y a sus madres cuando hacían corbán.
Jesús les va indicando qué mandamientos están violando. Violaban el primer mandamiento. Amarás al eterno Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, porque no aceptaban a Jesucristo. El primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, lo estaban violando. Primer mandamiento, no te harás dioses ajenos delante de mí. Entonces, en el primer mandamiento, en Éxodo capítulo 20, podemos encontrar los 10 mandamientos. Y dice, yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, y segundo mandamiento que va completando el primero, dice, no te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, aquí en la tierra o debajo de la tierra. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia con aquellos que guardan mis mandamientos hasta la milésima generación. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que lo tome en vano. Tres mandamientos. Ellos estaban quebrantando tres mandamientos y estaban quebrantando el quinto mandamiento y el décimo mandamiento, no codiciarás. En una palabra, los mandamientos estaban siendo quebrantados por estos que se decían guardianes de los mandamientos. Por eso es que vino Jesús a llamarles la atención sobre eso. Pero ellos no entendieron que era un juicio de Dios. Había un hombre sabio, Gamaliel, que después de que Jesucristo fue sacrificado y estaban persiguiendo a los apóstoles y los tomaron para azotarlo y decirles que no predicaran en el nombre de Jesús. Ustedes nos quieren echar encima la muerte de ese hombre. Ya no prediquen más en ese nombre. Gamaliel dijo, suelten a esos hombres, porque si esta obra es del hombre, va a desaparecer. Pero si es de Dios, no vaya a ser que estemos peleando con Dios. Y soltaron a aquellos hombres. Y aquellos hombres se pusieron felices. Cuando se les dijo esto de que no predicaran más en el nombre de Jesús, el apóstol Pedro dijo una frase interesante. Dijo, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o obedecer al hombre? Y se fueron contentos por haber sido tomado en cuenta en el sacrificio de Jesús y por haber sido sacrificados por la causa de Cristo. Contentos. Hoy en día el llamado cristianismo apenas empieza a sentir un dolor y ya quiere reclamarle a Dios y llorarle a Dios, pero no se siente contento. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu, ¿no? No tiene el entendimiento.
de que aquí vamos a sufrir injusticias y vamos a tener persecución por la causa del nombre del Señor Jesús, y que debemos de estar contentos por tales cosas, como lo dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y dice, estén contentos cuando por mi causa digan mentiras de ustedes y hablen mal de ustedes. Alégrense, porque su premio es grande en los cielos. A veces no tomamos en cuenta eso, ¿verdad? Las palabras de Jesús, te dices cristiano, tienes un problema económico, lloras, sufres. Tienes un problema de X causa y lloras y sufres y suplicas y clamas, pero no estás contento sufrir por la causa de Jesús. Cuando alguien habla mentiras de ti, te enojas, te irritas, maldices. Entonces, ¿dónde está el cristianismo? Aquí en este juicio que Jesús está haciendo, Él está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Por eso agarraron piedras para lanzarle. Pero en esta ocasión, Jesús se les pierde de la vista. Y ustedes podrán preguntarse cómo es posible que se le pierda de la vista y pase por entre ellos. Primero, él era como un judío común. No tenía rasgos finos. Tampoco traía el cabello largo. Barba sí, porque es parte de un mandamiento levítico. Pero, ¿qué pasó con él? Dios hizo algo similar con Eliseo. Cuando llegaron las fuerzas, los ejércitos del rey, para matar a Eliseo, porque este hombre veía y escuchaba lo que el rey estaba tramando contra Israel, e iba, le decía a Israel lo que iba a suceder, y entonces ellos los emboscaban. Y el rey del ejército enemigo dijo, aquí hay un traidor, porque todos estamos aquí encerrados y hay un traidor. Pero alguien les dijo, no, aquí no hay ningún traidor. Es Eliseo. ¿Quién es ese? Es el profeta de Israel. Él escucha lo que nosotros hablamos aquí, pero si está lejísimo, pero él escucha desde allá. Y él le avisa al pueblo de Israel lo que vamos a hacer y por eso nos emboscan. Pues vayamos y matemos a Eliseo. Y el rey se fue con todas sus fuerzas, el ejército de él, de ese rey, cuando llegó por Eliseo. Eliseo estaba en su montaña, pero Eliseo no tuvo temor. Estaba Jesse o Jesse, su ayudante, y él sí estaba temblando de miedo. Ahora sí nos van a matar, porque rodearon su casa, ¿no? Pero él oró en ese momento y dijo, Señor, ábrele los ojos a Jesse para que vea. Y Jesse abrió los ojos, se le permitió ver a los ángeles que estaban sobre todo el ejército que estaba ahí. Y Jesse tuvo confianza en su corazón. Así que Eliseo bajó hacia el ejército,
pero no lo conocieron. A, es- a esto es donde quiero llegar. No le conocieron. Dijeron, venimos a buscar a Eliseo. No, no está aquí Eliseo, pero yo los voy a llevar, dijo él. No lo conocieron y los llevó y no podían ver algunas cosas, como si los hubieran tapado los ojos, no podían ver algunas cosas. Y cuando le abrió los ojos al ejército, es porque ya estaba dentro de la ciudad de Israel. ¿Y qué pasó? Y estaba rodeado por el ejército de Israel. Cuando sucede esto, le pregunta el rey, padre, ¿y qué voy a hacer con estos? ¿Los matamos? Eliseo dijo, no, denle comida y denle bebida y que se vayan. Aquí podemos ver, primeramente, podemos ver que Eliseo es protegido por Dios y a pesar que está delante el enemigo no lo reconoce. ¿Qué pasó con Jesús cuando agarraron piedras a estas personas para lapidarlo? ¿Qué pasó? No, pues que se les perdió y entre ellos mismos se escabulló, porque aún no había llegado la hora de Jesús. Así que podemos ver o darnos cuenta que Dios tiene muchas estrategias de cómo salvaguardar a su pueblo. Cuando somos fieles tenemos el apoyo de Dios para cubrirnos con su gracia y salvarnos del daño que cualquier persona puede hacernos. Por eso es importante que nosotros adoremos al Dios verdadero, al único Dios verdadero, como dice el Señor Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El amor de Dios está ahí. Juan describe esta discusión que tiene Jesús, donde ellos no pueden entender la palabra que Jesús dice, porque ellos están obsesionados con matar a Jesús. Es la parte endurecida de Israel, la cual, y esta parte también fue perdonada. Jesucristo dijo, estando en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que eran impulsados por Satanás, sabía que sus corazones estaban endurecidos por la falta de Dios, sabía eso. Y tenía que suceder eso para que Jesús fuera sacrificado. Si no, no se hubiera hecho el plan de redención que se necesitaba hacer. Jesús no fue asesinado, tampoco se suicidó. ¿Por qué no fue asesinado ni se suicidó? Bueno, porque él lo dijo. De mi propia voluntad pongo mi vida y la volveré a tomar. Sabía que era parte de un proceso, que el Padre lo iba a resucitar de entre los muertos. Entendía que aunque iba a sufrir e iba a morir, Él iba a resucitar. Y la última palabra de Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero es una pregunta que tuvo una respuesta en su mente y en su corazón, porque la siguiente palabra que dice es, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo mi alma, dijo mi espíritu.
Su alma se derramó en la cruz de- en la crucifixión. Se derramó su alma, dice, ¿no? Es de qué hablaban. Su vida, la sangre, se derramó su alma. Pero aquí está hablando en sindoque, se llama esa figura, la parte por el todo. ¿Qué significa? Que el alma es el cuerpo, es el almacén donde vive el espíritu. Y el cuerpo muere, como el alma muere. Toda alma que pecare morirá. El alma muere. Y el espíritu regresa a quien Dios lo da. La vida regresa a Dios. Por eso dice Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa era la respuesta. ¿Por qué me has abandonado? No, no te he abandonado, ahí está. Pero él se sintió por un instante abandonado. Pero al final su confianza y su fe dijo, bueno, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así Jesús descansó por 3 días y 3 noches en el infierno, en la tumba, ya que infierno significa tumba, Hades, el lugar de los muertos, el Seol. Así que estuvo en el infierno por 3 días y 3 noches, en la tumba, estuvo él descansando. Y luego fue resucitado. El espíritu volvió a su cuerpo y resucitó. Así que podemos entender que el pueblo de Israel o Judá no asesinó a Jesús. Se cumplió con una profecía y que el propio Jesús perdonó a sus enemigos porque sabía que estaban siendo manipulados por Satanás y no podían quitarse las vendas al menos que Dios se las quitara. Por eso somos una manada pequeña. ¿Por qué? Porque somos parte de una elección. Somos una manada pequeña, no buscamos la popularidad, no buscamos crecer en números, no. Dios sabrá a quién trae y quién se queda. Dios sabrá a quién va a educar. Dios lo sabe y la persona interesada lo sabrá. Pero nosotros no buscamos personas para crecer en número. Hace unos días atrás, Marla comentaba, qué dura palabra, se van a ir todos, dice Marla. Jesús dijo a la multitud, cuando la multitud se estaba yendo, porque les llamó la atención, no les gustó que les gustaba comer de gratis y que ya no iba a haber comida gratis, que buscaran el pan de vida, la palabra de Dios, que vinieran de corazón para encontrarse con la palabra de Dios. Y entonces empezaron a irse. Muchos de sus discípulos dijeron, "Ese está loco", y se fueron. Y entonces Pedro dijo, mira, todo el mundo se va. Y entonces Jesús le dijo a los apóstoles, si ustedes también quieren irse, váyanse. Ahí está la puerta, váyanse. Pero Pedro dijo, no, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
O sea que ellos sí reconocían en él el Mesías, el enviado de Dios. A ellos se les había abierto los ojos. Ellos eran los elegidos para conocer los misterios del reino. Los demás no. Por eso Juan acuña una frase que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Es Dios quien elige. Es Dios quien elige. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a la congregación. Así es que si Dios abre nuestros oídos y nuestras mentes para escuchar su palabra, entonces su palabra va a haber lugar en nuestros corazones, va a ser un lugar en nuestros corazones, si estamos siendo llamados y elegidos. Si no, no. Por eso no nos preocupamos ni queremos convencer absolutamente a nadie, porque nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu de Dios quien redarguye el corazón, el que toca las fibras íntimas de su alma y el que les dice, quédate, porque Él pone el querer como el hacer a través de su santa palabra. Por eso no hacemos proselitismo. La Escritura dice, vaya y hagan discípulos. Sí, discípulos. Pero ¿quién traerá a los discípulos a nuestras vidas? El Padre. El Padre los trae. Nosotros no lo elegimos. El Padre los trae. Nosotros aventamos la semilla y el discípulo, el que ha de ser discípulo, ese perseverará con nosotros. Y el que no ha de ser discípulo, se va a ir. Pero no corremos a nadie. Ellos solo se van. Es la elección natural que Dios hace. Por eso dice en la reflexión, uno será como mil, uno solo. Cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre, en medio de ellos estaré yo. Y aunque la fe es como un grano de mostaza, pequeño, el más pequeño de los granos, que llega a ser, aunque es una hortaliza, llega a ser como un árbol fuerte, alto, donde encuentran refugios las aves del cielo. Asimismo es como el reino de Dios. Por eso la confianza no está en nosotros, la confianza está en Dios. Es Dios, todo el proyecto y el plan es de Él y Él le da vida a ese proyecto, a ese plan. Nosotros solamente cumplimos con compartirles la palabra del Señor, que no es obligatoria para nadie. Él puso la decisión en sus vidas, es decir, la capacidad de tomar decisiones. Usted sabe si quiere de Cristo o no quiere de Cristo. Es su decisión, pero nunca te va a obligar Dios a que hagas algo que tú no quieres hacer. Ni aun que estuvieses bautizado lo hará, porque Él no toca tu voluntad. Él te da formación, te dice lo que hagas, pero no toca tu voluntad, no te obliga a nada. Y eso me encanta del Rey, su misericordia y su libertad, porque quiere que nosotros voluntariamente
nos entreguemos a Él para que crezcamos en gracia y conocimiento. Qué maravilloso es Dios. La gente piensa que uno está obligado, ¿no? Yo no estoy obligado. Me obligo a mí mismo. Me sujeto por mi propia voluntad a Dios, pero no estoy obligado a hacerlo. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que voluntariamente nos sujetemos a Él en obediencia. Bueno, este, vamos a ver aquí. Ok, ya terminamos en esta parte y no me resta más que cerrar la grabación para pasar al punto donde ustedes comparten con nosotros